Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de muchos, generando una ola de preguntas y, para ser honestos, una buena dosis de intriga en el mundo del espectáculo turco y entre sus fans más dedicados. Me refiero, por supuesto, a la supuesta crisis entre dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión, Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Son solo rumores infundados? ¿O es que el amor de esta pareja, que nos ha hecho soñar tanto, está realmente en la cuerda floja? Prepárense porque, como promete el título, aquí vamos a desentrañar la verdad, analizando cada detalle, cada indicio y cada declaración que nos acerque a la realidad de su relación. Queremos ir más allá de los titulares sensacionalistas y las especulaciones vacías para darles una perspectiva clara y fundamentada. Así que si son fans de Serkan y Özge, o simplemente les apasionan las historias de amor y los entresijos de la vida de los famosos, quédense con nosotros. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les animo a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias exclusivas. Ahora sí, comenzamos. Desde que sus caminos se cruzaron en la pantalla, el romance de Serkan Ayolu y Özge Gürel ha sido un cuento de hadas moderno para millones de personas. Su química explosiva en la aclamada serie Kiraz Mevsimi, conocida en español como Amar es primavera, o Temporada de cerezas, no solo capturó el corazón de la audiencia, sino que también encendió la chispa de un amor verdadero que trascendió la ficción. Eran la pareja perfecta, la encarnación del felices para siempre. Verlos juntos, tanto en la serie como en la vida real, era una fuente de alegría y esperanza para sus seguidores. Su relación evolucionó con el tiempo, pasando de compañeros de reparto a novios, luego a prometidos y finalmente, en una ceremonia que parecía sacada de una película, se dieron el sí quiero en el verano de 2022. Sus bodas, primero una íntima en Alemania y luego una espectacular en Italia, fueron eventos que paralizaron las redes sociales, llenando nuestros feeds con imágenes de puro amor, elegancia y felicidad. Parecían inseparables, un equipo invencible frente a los desafíos de la vida y la presión de la fama. Sin embargo, como suele ocurrir en el implacable mundo del espectáculo, las luces brillantes de la fama también proyectan sombras de especulación y rumores. A pesar de su imagen de solidez, en los últimos meses, el murmullo de una posible crisis en su matrimonio ha comenzado a circular con insistencia. Los medios de comunicación, tanto los tabloides sensacionalistas como algunas plataformas digitales más serias, han recogido estas conjeturas, presentándolas de diversas formas, desde un distanciamiento a causa de sus agendas apretadas hasta supuestas diferencias irreconciliables. Los fans, por su parte, observan con lupa cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, buscando cualquier señal que confirme o desmienta estos rumores. La ausencia de fotos conjuntas durante periodos más largos de lo habitual, la falta de comentarios mutuos en publicaciones individuales o incluso el simple hecho de que uno de ellos asista a un evento sin el otro, se convierte rápidamente en combustible para la maquinaria de la rumorología. Y es aquí donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa, donde la verdad se distorsiona bajo el peso de la especulación. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de esta supuesta crisis? Para desentrañarlo es fundamental observar los hechos y las declaraciones que realmente importan. En primer lugar, es crucial entender que Serkan y Özge son dos profesionales con carreras exitosas y muy demandantes. Ambos han estado inmersos en nuevos proyectos, rodajes intensos y promociones que a menudo los llevan a estar separados geográficamente y con horarios extenuantes. Serkan con sus papeles protagónicos en series de acción y drama, y Özge, con sus proyectos en televisión y cine, tienen agendas que harían temblar a cualquiera. Es natural que el tiempo que puedan dedicar a aparecer juntos en público o a compartir momentos en redes sociales se vea limitado. ¿Acaso esto significa que hay una crisis? No necesariamente. De hecho, muchas parejas, famosas o no, enfrentan el desafío de conciliar sus vidas profesionales con las personales, y lo hacen sin que esto implique el fin de su relación. La vida no es siempre una portada de revista. Más allá de la lógica de sus apretadas agendas, si nos fijamos en sus interacciones más recientes y en las declaraciones que han logrado captar los medios, la imagen que emerge dista mucho de ser la de una pareja en crisis. En varias ocasiones, Serkan y Özge han sido vistos juntos, aunque de forma discreta, disfrutando de momentos personales o asistiendo a eventos sociales donde su afecto mutuo era evidente.
Recientemente, por ejemplo, fueron fotografiados en una cena con amigos, riendo y conversando animadamente, mostrando la misma complicidad y cariño que siempre les ha caracterizado. Estas imágenes, aunque a menudo son eclipsadas por titulares más dramáticos, son mucho más reveladoras que la ausencia de una publicación en Instagram. Además, en entrevistas aisladas donde se les ha preguntado sutilmente sobre su matrimonio, ambos han respondido con evasivas elegantes o, lo que es más significativo, con breves pero contundentes afirmaciones sobre la solidez de su vínculo y su felicidad. No ha habido declaraciones de terceros que sugieran problemas serios, ni comunicados oficiales de sus representantes que confirmen siquiera la menor fisura. Un punto crucial a considerar es la forma en que las celebridades gestionan su vida privada frente al escrutinio público. Serkan y Özge siempre han sido bastante discretos en lo que respecta a los detalles más íntimos de su relación. Aunque comparten momentos especiales con sus fans, también son muy conscientes de la necesidad de proteger su privacidad y mantener ciertos aspectos de su vida lejos del ojo público. Este enfoque, que es perfectamente comprensible y saludable, a menudo se interpreta erróneamente como una señal de problemas. Cuando una pareja de famosos disminuye la frecuencia de sus apariciones conjuntas o sus publicaciones en redes sociales, los medios y algunos fans tienden a llenar ese vacío con especulaciones negativas. Sin embargo, en muchos casos, simplemente están optando por disfrutar de su vida personal sin la constante presión de documentarla para el mundo. Es su derecho y, de hecho, puede ser una estrategia para preservar la intimidad y la autenticidad de su relación. Además, debemos recordar el contexto de la cultura de las celebridades, especialmente en Turquía, donde el interés por la vida privada de los actores es inmenso y la prensa del corazón tiene una gran influencia. Cualquier rumor, por pequeño que sea, puede amplificarse y distorsionarse hasta convertirse en una crisis de proporciones épicas. La industria del entretenimiento se alimenta de estas narrativas, y a veces, la necesidad de generar contenido o de vender más ejemplares lleva a la invención o la exageración de situaciones que en la realidad son mucho más mundanas. Un simple desacuerdo, una discusión menor o incluso un periodo de estrés normal en la vida de cualquier pareja puede ser magnificado y presentado como el preludio de una ruptura. Serkan y Özge, como figuras públicas de gran relevancia, son objetivos constantes de esta dinámica, y han aprendido a navegarla con una mezcla de serenidad y firmeza. Analizando a fondo todo lo que hemos podido observar y escuchar, la crisis de Serkan Ayolu y Özge Gürel parece ser, en gran medida, un producto de la imaginación mediática y de la ansiedad de los fans. Los indicios más fuertes apuntan a que su relación sigue siendo sólida, que están comprometidos el uno con el otro y que, como cualquier pareja, están gestionando los desafíos inherentes a la vida adulta y a las exigencias de sus exitosas carreras. Su amor, que floreció bajo los focos y ha resistido la prueba del tiempo, parece tener raíces mucho más profundas de lo que sugieren los titulares sensacionalistas. La verdadera crisis, si es que hay alguna, podría ser la forma en que los medios de comunicación a menudo priorizan el drama sobre la verdad, creando narrativas que poco tienen que ver con la realidad de las personas que protagonizan esas historias. Serkan y Özge, con su discreción y su aparente estabilidad, continúan demostrando que el amor verdadero puede perdurar, incluso bajo la intensa lupa de la fama. En resumen, después de revisar todos los detalles y las evidencias disponibles, parece que la tan comentada crisis entre Serkan Ayolu y Özge Gürel es, a día de hoy, más un rumor sensacionalista que una realidad palpable. Su relación, si bien se mantiene con la discreción habitual que les caracteriza, sigue mostrando signos de fortaleza y estabilidad. Las exigencias de sus carreras individuales son considerables y es natural que no estén constantemente bajo el ojo público juntos, pero esto no es sinónimo de problemas maritales. En un mundo donde la especulación a menudo supera a los hechos, es importante recordar que su amor nació en un set de televisión y ha crecido hasta convertirse en un matrimonio, manteniéndose firme frente a los desafíos que la vida de una pareja de celebridades inevitablemente presenta. Queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado en este análisis, por su curiosidad y por su apoyo incondicional a nuestro canal. Su interés en estos temas es lo que nos impulsa a seguir buscando la verdad y a compartírsela. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Habían oído estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos o están de acuerdo con nuestra conclusión? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos leer todas sus opiniones y perspectivas sobre la relación de Serkan y Özge. Su participación enriquece enormemente la conversación. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y han encontrado información valiosa,
No olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a esta discusión, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de intriga y verdad. Hasta la próxima.